Continuando con el mismo ejercicio de el cálculo del aumento, en la primera parte del video habíamos visto que imprimíamos acá en pantalla por medio de document.write los valores. Sin embargo, eso nos borraba todo el formulario que teníamos anteriormente. Vamos a hacer una forma en la cual esto se va a imprimir directamente en la pantalla sin tener que borrar lo que estaba anteriormente. Para eso voy a crear aquí, fuera del formulario, un div que va a tener un ID que se va a llamar mensaje resultado. ¿Ok? Es un div en blanco, no tiene ningún contenido. Y aquí en el JS voy a agregar la referencia a ese elemento. Lo voy a agregar después del resto de elementos para mantener congruencia. Elemento resultado es igual a document.querySelector y pongo este ID. Ok. Entonces ya tenemos ese div ahí almacenado. A continuación lo que voy a hacer es comentar eso que está acá porque no lo vamos a utilizar ahorita. Pero mi idea va a ser que en la página, aquí, aunque no se ve, si yo inspecciono el elemento, voy a ver que en mi HTML, que en mi HTML yo tengo este div vacío, aunque no lo veamos aquí. Lo que voy a hacer es que voy a crear un párrafo desde JavaScript para meter el mensaje. Para crear un párrafo, yo lo voy a hacer después de que ya hice todos los cálculos y digo var igual párrafo es igual a document.createElement. La funcionalidad createElement me permite crear un elemento que yo indique acá. Este elemento es un elemento de HTML, por lo tanto solamente va a servirnos para poderlo asignar más adelante al HTML. Después de que ya creamos ese elemento, ocupamos crear este mensaje. Para eso, ocupo crear un nodo de texto. Es decir, el párrafo por sí solo es un elemento, pero el nodo de texto es el texto que en realidad va a tener ese párrafo por dentro. Es decir, es como la parte de abajo. O perdón, la parte de dentro. Para eso digo, voy a crear el mensaje. Ese mensaje es igual a document.createTextNode, es decir, un nodo de texto. Y lo que le voy a poner acá es lo que yo tenía anteriormente aquí. El aumento es de, y lo concateno con eso que está ahí. Es decir, estoy creando un nodo de texto que se llama ese mensaje con el texto que yo había puesto anteriormente a que se imprimiera por medio del document.write. De esta forma yo ya tengo el párrafo y tengo el texto. Lo que ocupo ahora es al párrafo asignarle ese texto. Para eso yo digo el párrafo, al elemento párrafo, le voy a poner como un hijo el mensaje. Lo que esto hace es que el mensaje se lo agrega al párrafo. Vamos a poner un poco más arriba. Entonces el mensaje se lo estamos agregando al elemento párrafo para que queden unidos. Y luego, una vez que ya tenemos el párrafo ligado con el texto, lo que hacemos es ahora este párrafo agregárselo al div. Si no se lo agregamos al div no lo vamos a poder visualizar porque no lo estamos ligando al HTML. Para eso yo tengo el elemento que acabo de crear que se llama elemento resultado y hago lo mismo, .appendChild, y le pongo adentro el párrafo. Vean cómo es la lógica. Al párrafo le agrego el mensaje, el texto, ¿okay?
Y luego al elemento le agrego el párrafo. Al párrafo no le podemos agregar algo que no sea un nodo de texto, ¿ok? Es sumamente importante que siempre que le queremos agregar algo de texto, ya sea un párrafo o a otro elemento, usemos nodos de texto. El append child y eso que estoy haciendo funciona aquí para un párrafo, funciona para un LI, funciona para un enlace, para cualquier elemento que ustedes deseen. Entonces vean cómo se ve esto. Refresco la página, pongo sueldo 1900, año laborado 5, calificación de evaluación 9. Y vean que ahora me aparece acá, todo junto. Me aparece y el BR no lo está reconociendo porque ya no lo reconoce como HTML. ¿Ok? Lo reconoce como texto. Entonces quiere decir que lo podemos quitar. Pero al menos ya podemos tener aquí el mensaje agregado. Quito este BR que ya no nos hace falta. Y lo que va a hacer es dar un espaciado. Ahí está. Y ahora sí ya tenemos todo visualizado en la misma página. De tal forma que si ahora yo quisiera mostrar otro valor, voy a poner el mismo primero. Vean, ahí. Y si quiero poner otro valor, 2500, 3 y 8. Vean que aquí me agrega los siguientes cálculos. ¿Ok? Porque cada vez me está creando un nuevo párrafo y lo está agregando al elemento div que teníamos ahí. Como si fueran comentarios. Ahora, el punto importante que vamos a hacer acá es verificar que no podamos darle clic al botón de calcular aumento, es decir, que no nos permita hacer ningún cálculo hasta que no hayan datos, es decir, que no nos permita calcular sueldos o aumentos si los campos están en blanco. Para eso vamos a crear un estilo en CSS. Yo lo voy a salvar como style.css y voy a crear una clase que se llama error. La clase error va a ser una clase que le vamos a asignar a aquellos elementos que cumplan con alguna característica que nosotros dictemos en JavaScript. Pero para ello ocupamos decirle que lo que vamos a poner en esta clase es un borde de 2 píxeles sólidos, es decir, que es una línea sólida de color rojo. ¿Ok? Este estilo es una regla que estoy creando en el CSS y en HTML lo que yo hago es nada más relacionar esa hoja de estilo de esta forma, poniendo style.css. Si refresco mi página en este momento, vean que no pasa nada porque todavía no tengo la lógica creada en JavaScript. Por lo tanto, en JavaScript voy a venir y es donde voy a agregarle la información. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Voy a crear una estructura if-else, ¿ok? En la cual voy a asociarle la clase a esos elementos. Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a decir if, lo primero, no voy a permitir que si están vacíos se haga un cálculo. Por lo tanto, esto que está acá, todo eso que está acá, yo lo voy a sacar, lo voy a cortar y lo voy a poner en una función nueva que se va a llamar determinar aumento. ¿Ok? Y lo que yo voy a decir es que si el aumento, ¿ok? Que es el elemento sueldo, es igual a vacío o
si el elemento de años es igual a vacío o si el elemento calificación es igual a vacío, ¿ok? Entonces me va a poner las clases error. En caso contrario, que todos estén llenos, llamamos a la función determinar aumento. Aquí hay una cuestión a corregir. No es el elemento sueldo, es el valor, porque el valor es el que puede estar vacío o no. Entonces voy a poner n sueldo punto value punto value punto value. Podría usarlo también con las variables que ya tenía ahí capturadas. Sin embargo, esas variables no las voy a usar ahorita, porque ahorita las voy a tener que pasar a la función. La idea es que si los elementos están en blanco, yo debo asignarles la clase error. Si no están en blanco, quiere decir que los tres elementos sean información, puedo llamar a determinar el aumento. Para yo determinar el aumento, ocupo tener estas variables. ¿Okay? El problema es que la variable años, aumento, sueldo y calificación solo se conocen aquí arriba dentro de esta otra función. Quiere decir que todo esto que está acá, en realidad yo lo debería cortar y pasar adentro de esa función. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque en el primer punto yo lo que estoy haciendo es obtener los elementos para verificar si están vacíos. Si no están vacíos, entonces yo llamo a la función determinar aumento, porque tienen valores, entonces lo puedo probar. Y la función determinar aumento es la que ocupa esos valores. ¿Ok? Sin embargo, para que esto funcione, vean que n sueldo dice que es igual al elemento sueldo.value, pero quedamos en el mismo problema. El elemento sueldo se conoce aquí arriba, en la función de arriba, pero no en esta de aquí abajo. Por lo tanto, los debo pasar como parámetros. Es decir, paso como parámetros elemento sueldo, elemento años, elemento calificación, ¿ok? Y al pasarlos como parámetros, cuando todo está lleno, eso significa que los voy a utilizar dentro de la función para poder obtener sus valores. Lo recibo como elemento sueldo en el mismo orden, pero para identificar que es un parámetro le pongo una P antes. Elemento años y le pongo la P antes. Elemento calificación y le pongo la P antes, para indicar que son parámetros. Y acá nada más les agrego la P en esos tres puntos para que ahora sí estemos utilizando lo que viene por parámetro. De tal forma ya nuestra función va a funcionar casi que correctamente. Lo único que hace falta es traerme esta referencia del elemento resultado también para abajo, porque cuando creo los nodos de texto es únicamente cuando yo ya estoy haciendo el cálculo. Por lo tanto, lo voy a poner aquí. ¿Ok? ¿Qué hice? Pasé las variables para la función determinar aumento. ¿Ok? Y aquí es donde estoy haciendo todo el cálculo. Esa función que antes se llamaba calcular aumento, la voy a llamar ahora validar. Y es la que voy a ejecutar acá en la línea 3 una vez que yo le doy clic. ¿Para qué? Llamo a la función validar cuando le doy clic al botón. Primero valido que todo esté lleno. Si todo está lleno, mando los elementos por parámetro, saco los valores aquí dentro de la función, saco los valores de los elementos que vienen por parámetro, inicializo las variables, establezco la relación con el div
donde vamos a meter el párrafo y hago todo el procedimiento justo como lo teníamos anteriormente. Lo que hice fue reestructurar el código. Y ahora, a partir de este punto, lo que yo hago es decir, ok, con que alguno de esos valores esté en blanco, yo tengo que venir y determinar cuál es efectivamente el que está en blanco. Para eso, yo digo if elemento sueldo punto value es igual a blanco. Si eso se cumple, entonces al elemento sueldo le voy a asignar la clase error. ¿Ok? ¿Cómo hago esto? Al elemento le doy punto class list. Eso lo que hace es accederme a las clases que tenga ese elemento de CSS y le digo punto add, es decir, agregue una clase. ¿Qué va a ser la clase? Error. ¿Ok? En caso de que ese elemento no esté vacío, entonces lo que hago es quitar de la clase error para que en la siguiente ocasión ya eso no me aparezca. Remove clase error. Y este if lo voy a tener que repetir para cada uno de los tres elementos. Es decir, para el siguiente va a ser el elemento de años. Entonces cambio aquí elemento años y elemento años. Y digo lo mismo, si el elemento años está vacío, le agrego la clase error. Pero si el elemento de años no está vacío, ¿ok? Se la quito. ¿Por qué eso lo estoy haciendo acá? Porque este if de arriba nos indica que por cualquiera de ellos que esté vacío, entramos a hacer esta verificación. Eso es lo que hace el OR. Si este está vacío, o este está vacío, o este está vacío, vengo y verifico cuáles son los que están vacíos para poder ponerles la clase error. Copio eso para el último elemento de calificación, y ahora ya tenemos la validación completa tanto con la clase error como con lo vacío. Es decir, si los elementos con que cualquiera de ellos esté vacío, no va a entrar al else. Entonces entra la verificación para ponerle clases de error. Pero si todos tienen valores, entonces eso caería al else y llamaríamos a la función determinar aumento, que haría lo que hicimos anteriormente. Me traigo la página HTML, refresco. Si le doy clic a calcular aumento, debería estar todo en orden. Sin embargo, vean que aquí me está dando un error cuando yo hago la consola. Verifico este error. Ok, me dice que la hoja de estilos no la está encontrando. Vean, entonces no me va a funcionar. Quiere decir que probablemente la ruta la puse mal. href está el punto CSS. Y sí, claro que está mal porque metí la hoja de estilos dentro de la carpeta de JS. Entonces voy a abrir la carpeta y la hoja de estilos la voy a traer a donde debería estar originalmente y la borro de la carpeta JS. Ok, ahí está. Vuelvo a abrir la página, veo la consola y ahora sí no hay errores. Ok, si le doy clic al botón aumento no debería pasar nada, ni me debería imprimir información, porque eso es lo que hace nuestra validación. Solamente imprime cuando esto está lleno, cuando los campos de texto están llenos. Vamos a ver, ahí está. Y vean que se puso los cuadritos rojos, porque le asigné la clase error. Si ahora yo pongo el sueldo, $2,000, vean que sigue sin calcularme, pero se quitó la cajita de error. Años laborados, 4, se quitó esa, pero todavía no me calcula. Calificación de evaluación, 8, y ahora sí, me hizo el cálculo. Pero aquí no me quitó la cajita de texto, el error, sino hace que le volviera a dar clic. Meto calificación. Ok, aquí algo está fallándome porque no me quitó la clase error. Entonces voy a verificar.
elemento calificación, class list as error. Esta evaluación. Ok, sí, porque no está entrando acá. Claro. Como eso se mantiene ahí porque ya no entra este if, porque ya todos están llenos, entonces no se quita la clase error. ¿Cuál es la forma fácil de hacerlo? Traer aquí todo, los remove, y que cuando entra el else también borre todo eso, que les quite la clase. Entonces siempre que entramos al else, antes de determinar el aumento, le quitamos las clases error, para asegurarnos de que no nos pase eso. Hay formas más adecuadas de poderlo hacer. Por ejemplo, podríamos tener esto en una función, ¿verdad? Si deseáramos, y podríamos tener algunas otras cosas más optimizadas. Pero de momento lo vamos a dejar así para no meter más información dentro de esa explicación. ¿Okay? Entonces, de esta manera, nosotros ya tenemos nuestro ejercicio completo utilizando también CSS.